Evidentemente, las casas comerciales, los laboratorios, las empresas les va a interesar hacer este tipo de medicamentos, porque algo que les voy a decir tal vez va a impactar, pero sí es posible actualmente con nuestra tecnología, es, por ejemplo, personalizar el tratamiento quimioterápico blanco molecular de un tipo específico de tumor. Ejemplo, ¿alguien sabe quién es el que ha creado sus iPhones, sus celulares? Ya ha muerto hace años, pero ¿y de qué ha muerto? Nada, ni idea quién era. Y fundador de Apple, luego lo han boleado, luego lo han vuelto a contratar, así, en su propia empresa. Nada, ni idea, no saben quién ha inventado incluso el primer smartphone. De verdad, ni idea. Me están grabando nada más para ver otro día la clase, ¿o qué? ¿Cómo es? Doctor, era Steve Jobs, ¿verdad? Sí. ¿Sabes de qué ha muerto él? Creo que cáncer, doctor, no estoy segura. Sí, cáncer de páncreas. Cáncer de páncreas es uno de los cánceres de peor pronóstico que existe. O sea, tiene una sobrevida de 3 a 6 meses, pero él ha vivido muchos más años. Su terapia blanco molecular era personalizada para su propio cáncer. Con esto les quiero decir que podría haber medicamentos específicos para un tipo de cáncer de tal tipo de persona, sí, la verdad sí, pero eso no es rentable, no es eficiente y es por eso que las casas comerciales hacen medicamentos que puedan ayudar a todos los cánceres, por ejemplo, de mama, que tengan sobreexpresión de HER2, así. Entonces, tal vez algún día en un mundo utópico podríamos llegar a poder nosotros determinar todo esto y hacer su terapia blancomolecular específica para cada persona y para cada cáncer de cada persona. De hecho, en teoría, ahora mismo se puede. Solo que imagínense, o sea, son tantos recursos solo para una persona, para un cáncer. Entonces, las empresas no quieren hacer esto, pero en teoría podrían hacer esto y podrían incluso potencialmente curar. Bueno, dentro de algunos otros, de algunas otras genes que hemos visto y que tienen que ver con la evasión a la apoptosis, hemos mencionado hartísimo el P53. Pero hay otro que ustedes ya lo han visto en el capítulo 2 que es en la parte de apoptosis, que es el BCL2 y el BCLX. También han visto el BAX y el BAC. Estos son importantes porque si bien ahorita no hay un blanco molecular, sería lindo, ¿no? Que hay un blanco molecular para el P53 o el BC2, porque pucha, muchos cánceres eh, van por esta vía de evasión de la apoptosis. Entonces, si nosotros frenáramos eso, potencialmente podríamos curar un chingo de cánceres, pero actualmente no tenemos esto. El BSL2 es un gen que sintetiza una proteína antiapoptósica. O sea que si está sobreexpresado, si hay BSL2, no hay apoptosis. Entonces, la neoplasia, así parecería que incluso hasta tiene pienso, ¿no? O sea, como que pensara y diría, no, tengo que evadir el mecanismo de que me maten por la vía extrínseca y entonces empieza a tener este fenotipo matador donde hay P53 mutado expresado y eso hace que no funcione la apoptosis o sobreexpresión de BCL2 o VAX o BCLX, perdón, disminución del VAX y el VAC que hacen que tenga ese fenotipo matador. Sabemos que la proliferación, la división celular es más lenta que en una hiperplasia. Una neoplasia es más lenta porque está dañado su DNA, pero es exponencial, ¿no? Es por eso que
No, cuando ya clínicamente es evidente de 1 gramo, 1 centímetro, un tumor, ya está 30 divisiones, ¿no? 10 divisiones más y vas a tener 1 kilo de tumor y se va a morir el paciente. Entonces, generalmente, cuando nosotros usamos quimioterapia, se va a aumentar la expresión del P53 por obvias razones. El P53 repara el DNA, eh, si no puede repararlo, lo manda a apoptosis, ¿no? Entonces, por un lado, nosotros, cuando usamos quimioterapia, quisiéramos que el índice de proliferación, que el Ki-67 sea alto, pero es medio contradictorio, ¿no? Si el Ki-67 es alto, el índice de proliferación de las células mutadas está alto, es de peor pronóstico, es más agresivo el tumor, pero por otro lado, también es más efectiva la quimioterapia, ¿no? Porque la quimioterapia blanco, no, la quimioterapia convencional, no estamos hablando de la blanco molecular, ¿no? Bueno, hay algunos síndromes que llueven sobre mojado, digamos, ¿no? Los síndromes de inestabilidad genómica, donde, bueno, igual tarde o temprano un cáncer va a esto, ¿no? Una instabilidad genómica, porque se acumulan más mutaciones, ¿no? Sabemos que la generación es monoclonal en la mayoría de las veces de los cánceres, pero eso no quiere decir que no acumulen más mutaciones, ¿no? Los genes de reparación no son propiamente oncogénicos, pero sus anomalías permiten mutaciones en otros genes. Es lo que les estaba diciendo. Los cuadritos que les he mostrado, dice sobreexpresión, amplificación, sí, y haría pensar que en esos cánceres no hay mutación. Sí hay mutación, pero en otro grupo de genes que hace que no funcionen los genes supresores, por ejemplo, ¿no ven? Pero esos genes supresores están normales, solo que no funcionan, digamos. O algunos genes de división celular son normales, pero están sobreexpresados. O sea que la división está descontrolada. Pero ese gen, si tú lo secuencias, es un gen normal, pero no tiene su freno. Eso es lo que quiero que me entiendan. Y es ahí donde está la mutación. Por ejemplo, el HNPCC es un gen de reparación del emparejamiento aleatorio. Cuando este gen de emparejamiento está alterado, va a dar un fenotipo de error replicativo. A eso se llama lo que les decía y que tenían que buscar, que es el microsatélite. Básicamente un microsatélite tiene que tener por lo menos 6 nucleótidos fijados durante toda la vida y la misma en todos los tejidos. O sea, no es que unas celulitas nomás tienen algunos de estos microsatélites, todos tienen. Y eso es por eso es que tiene un potencial de malignización, bueno, de carcinogénesis en realidad, ¿no? Esto puede a lo largo de la vida hacerse mayor, o sea, aumentarse o disminuir, ¿no? O sea, ¿a qué se refiere a eso? A la secuencia de nucleótidos. Y esto da una inestabilidad de microsatélites que no pueden, por ejemplo, reparar el emparejamiento del DNA. Entonces, básicamente tenemos el paquete de genes que puede arreglar las cosas, pero a la vez ese paquete es susceptible a mutación. Y cuando ese paquete que arregla las mutaciones no funciona, pues tenemos una carcinogénesis. Un ejemplo de esto es el seroderma pigmentosum o pigmentado también llamado, donde un factor ambiental, que ya hemos dicho que los factores ambientales son los que pesan mucho más para eh, el asunto de la carcinogénesis que la parte ambiental. La luz ultravioleta une a residuos de pirimidina, ya saben qué es la pirimidina, y esto puede producir una alteración en ese paquete de genes de reparadores de DNA y pueden progresar a un cáncer. Hay por ejemplo, el gen REN de reparación de la escisión de nucleótidos, que está involucrado también con la luz ultravioleta. Por eso es que últimamente, o sea, bueno, ya se han prohibido, ¿no? Las camas solares, en realidad no deberían existir, pero antiguamente, hace unos 20 años, ya había en cada gimnasio, en cada lugar, sesiones de cámara solar, o sea, ya
más que entendidos de la carcinogénesis del cáncer de piel y cómo está asociado a la luz ultravioleta y a los genes reparadores de DNA. Ya les he mencionado el BRCA1, el BRCA2 o el BRCA1, igual llamado, como quieran llamarle, BRCA1, BRCA2, BRCA1, BRCA2, participan en la reparación del DNA, retrasan en G1 para que no entre a síntesis, ¿no? Lo que les había dicho, ese punto de control donde todavía se puede reparar el DNA. Y donde se ve esto en cánceres, o sea, bueno, alteraciones de estos genes, lo más común es en cáncer de mama. Y ahí la cuestión no es si va a tener cáncer de mama, sino cuándo va a tener cáncer de mama. Pero ojo, cuidado que estén pensando que esos genes, como digamos el KRAS, el HER2 para mama, el KRAS para colon, o este BRCA2 ahora, o BRCA1 para mama, son únicos y exclusivos de esos tipos de tumores o neoplasias malignas. Pueden estar en otros. Es muy común que este BRCA1, BRCA2 es mama, pero también está involucrado en cáncer de colon, en ovario, en próstata, en melanomas, en tumores pancreáticos también. A ver, bueno, no sé si ya la conocerán a esta actriz famosa porque creo que ya ni siquiera es de sus épocas, pero alguien sabe primero, alguien conoce a Angelina Jolie y segundo, ¿por qué creen que Angelina Jolie se ha hecho una mastectomía radical hace, pucha, muchos años ya, no sé, tal vez son más de 10 años? ¿Por qué será? ¿Por loca? ¿Por hacerse una cirugía? O sea, se ha quitado toda la glándula mamaria. Obviamente se ha reconstruido con prótesis, pero ¿por qué será? ¿Cuál será la razón? Por esto. En otros países, y ahora en Bolivia, y ahora en Cochabamba, en el gastro, ya es común, porque esto era de lujo, ¿no ve? Ah, tiene cáncer de mama, sí, su mamá, su papá, sí, debe ser BRCA1, BRCA2, quién sabe. Entonces, ahora sí podemos nosotros detectar realmente, obviamente primero con la clínica, con la epidemiología, con la historia clínica, pero podemos detectar BRCA1, BRCA2 ya para estar seguros y no hacer, bueno, no pecar de exagerados haciendo mastectomías radicales a personas sanas, ¿no? He ahí un ejemplo de cirugía que se puede hacer a pacientes que no tienen nada. Eso para mis estudiantes de práctica, porque les he dicho que les voy a preguntar eso, ¿no ve? Que den ejemplos de transoperatorios de lesión reactiva versus neoplásica, reactiva versus reactiva, y reactiva versus, y normal versus normal, o sea, sin enfermedad, ¿no? Bueno, potencial replicativo limitado. La telomerasa, ¿se acuerdan de la teoría del envejecimiento de las telomerasas? O sea, el telómero es el taponcito, ¿no?, del cromosoma. Cada vez que se divide se acorta. Y es por eso que generalmente cuando ya no hay telómero, que ya no se divide más la célula y es por eso que es una parte de la teoría del envejecimiento esto. Se han agarrado células cancerígenas y se han aburrido de cultivarlas, de fibroblastos, de un fibrosarcoma. Pensaron que algún día las células iban a terminar sus telómeros y ya, o sea, y ahí se iba a quedar la división celular. Pero es por eso que algunos biólogos hasta determinan que el cáncer tiene hasta cerebro, digamos, porque su fenotipo matador, su fenotipo mutado, implica esto, de tener telomerasas, expresión o sobreexpresión de la telomerasa, porque sabemos que la telomerasa impide el acortamiento del telómero. Y si impides el acortamiento del telómero, toda la vida va a tener taponcitos en los extremos del cromosoma y en teoría esa célula es longeva para siempre, o sea, es inmortal, o sea, no muy inmortal, sino no envejece ese tejido nunca, porque siguen dividiéndose. Entonces, muchas de las terapias inmunológicas, terapias moleculares que van y están prometiendo que va a haber prolongación, digamos, de la esperanza de vida, o sea, lo que comúnmente antes conocíamos con la fuente de la juventud,
se está estudiando a partir de cánceres, porque el cáncer tiene esta habilidad, vamos a decir así. En el 90% de los tumores humanos se encuentra activa la telomerasa, ¿ven? Entonces, en teoría, tendrían divisiones infinitas. O sea, si dejaríamos que se dividen infinitamente y no se moriría el paciente, te convertirías, en teoría, si podría vivir esa masa, te convertirías en una bola de tumor. O sea, en realidad el paciente se convertiría en bola de tumor, si no moriría, si lo dejamos, ¿no? Bueno, ese fenotipo matador que les digo, de nada sirve que tengas una proliferación, que tú tengas una mutación puntual, que tengas una sobreexpresión de genes que den una proliferación descontrolada y que sean, ¿cómo se dice? Que nunca, que ese tejido sea no inmortal, o sea, sino que sea, que nunca envejezca, si no tiene los aportes de nutrientes necesarios, como ser oxígeno y azúcar, digamos, ¿no? Y es por eso que también algunos genes de los tumores, por eso es que dicen los que puta, hasta parece que tiene pienso, tiene cerebro este tumor, porque también sobreexpresan genes normales de angiogénesis. ¿Para qué? Para engañar al cuerpo humano a generar vasos que aunque no son neoplásicos, porque no tienen mutación por oncogenes, tienen ciertas anomalías. En el microscopio se los ve como vasos tortuosos, así, irregulares, y son más permeables. En general, el factor de crecimiento derivado de plaquetas o el factor de crecimiento vascular endotelial están activados en las neoplasias. Ahora, aunque activen la angiogénesis, engañan al organismo para que le den más vasos sanguíneos, más oxígeno y demás. Es por eso que también cuando un paciente está con cáncer va bajando de peso. Eso que ustedes preguntan, ¿ha bajado de peso? Sí, baja de peso inexplicable, pero no porque vayas al gimnasio todos los días y demás, o dejes de comer. Baja de peso sin hacer ni madres, es un síntoma capital que te tiene que apuntar a que puede ser un cáncer. ¿Y por qué baja de peso? El tumor te pone en un estado de hipermetabolismo y engaña a todo tu cuerpo para que le des toda la energía a ese tumor a través de la angiogénesis, etcétera, etcétera. Entonces es por eso que un síntoma capital es que baja de peso inexplicable. Pero a pesar de todo eso, por eso es que les decía en las anteriores clases, crece y crece el tumor, pero a veces no es suficiente su engaño, digamos, sus secciones de genes tan rápido como para que pueda alimentar toda esa masa tumoral. Y por eso es que hay necrosis de tipo coagulativa frecuentemente en una neoplasia maligna. Aplicando esto a la vida real con inmunoquímica, podemos nosotros determinar cuántos vasos sanguíneos con un CD31, CD34, ¿no? O sea, obviamente que si está elevado eso no quiere decir que así sí o sí va a ser cáncer, porque si tuviéramos una regeneración, hiperplasia compensadora, etcétera, obviamente que la parte angiogénica va a estar elevada. Entonces, por sí solo que CD34 esté elevado no te dice nada, no tienes que tener todo el contexto para entender. Otro que contribuye a esto es la trombospondina 1, que seguramente la han mencionado en los mediadores químicos de inflamación. Todo esto junto, digamos, P53 más un gen, por ejemplo, el BRCA2 de proliferación, más genes angiogénicos, más otros, por ejemplo, que pueden destruir la colágena, porque esto en el caso de los carcinomas, ¿no ve? Porque los sarcomas no dan en caso de los carcinomas, porque los carcinomas, los in situ, el sitio, tienen una membrana basal y está de colágena tipo 4. Entonces, para ir rompiendo, para poder ser invasivos estos tumores, tienen que activar o expresar o mutar genes que les pueden producir colágenas, por ejemplo, ¿no? Que para destruir la membrana basal y poder tener ese fenotipo matador, invasivo y metastásico. Bueno, generalmente cuando nosotros vemos una metástasis, que es una instancia, tiene una firma, ¿no ve? O sea, a pesar de que ya les he dicho, digamos, un cáncer de mama que está metastasizado en un ganglio centinela, que por cierto tienen que es un ganglio centinela, está en las competencias, en videos, tú le puedes hacer una condición genética al ganglio centinela
y te va a salir unas 20 mutaciones diferentes al cáncer inicial de mama, pero hay una firma metastásica, hay una firma clonal, o sea, sí podemos detectar esa mutación. Bueno, generalmente para que haya metástasis o invasión tiene que ser eso, ¿no? Porque lo que les había mencionado, tiene que haber algo que, un fenotipo que destruya la matriz extracelular o la membrana basal, también que haya angiogénesis para ver esos tortuosos y más permeables. Fíjense cómo al cuerpo humano, a pesar de que son vasos sanguíneos angiogénicos nuevos, son anómalos. No quiere decir que sean neoplásicos, ¿ya? Pero son anómalos en el sentido de que son más permeables. O sea que encima engañan al cuerpo humano para hacer vasos sanguíneos nuevos, más permeables para que se puedan ver tromboémbolos, perdón, y metástasis a distancias. Una, eh, un que produce una pena digna de mencionar es la aderina. La ecaderina es una proteína de unión. Eso es lo que también deberían haber aprendido en histología en vez de dibujar laminillas. La ecaderina es una proteína de unión y, por ejemplo, pierde su expresión en mama, en un tipo de cáncer que no es tan común, gracias a Dios, porque es el carcinoma lobar de mama. Seguramente han visto en la parte de semiología, cáncer de mama, han visto que hay como 5 o 7 tipos de cáncer, pero que el 90% de los cánceres están entre lobulillar y ductal. Pero ya me da miedo preguntarles semiológicamente, a ver, en general, ¿qué han visto en mama, en cáncer de mama, semiológicamente? ¿Qué signos de cáncer de mama o síntomas explorarías en una paciente que está sospechando cáncer de mama? A ver, ¿cómo es en semiología? ¿Cómo explora una cáncer de mama? Secreciones, pero nada, es muy de un cáncer, un papilar, digamos, ¿no? Y eso es menos frecuente. Ya piel de naranja puede ser, masas palpables, eh, pero, oh sorpresa, les digo, el carcinoma ductal es el que generalmente te produce todo lo que les ha mencionado. El carcinoma lobular, la macana es que no hace una bola, generalmente es multifocal, o sea, puede estar en varias partes de la mano, bilateral. Y el problema es que a nuestras pacientes, a nuestras mujeres les decimos, sí, tienen que hacerse la autoexploración, que así en redonditos, concéntricos, pero nunca decimos que sí o sí es igual obligatorio que a partir de los 40 años se haga una mastografía, es una radiografía de mama. ¿Por qué? Porque el carcinoma ductal no forma bolas, el lobulillar, perdón, no forma bolas. ¿Por qué? Porque ha perdido su de cadeninas de unión de las, está diseminado. O sea, una paciente que piensa que se va a hacer su exploración y no encuentra ni una bola, ya está todo bien, ahí estamos errados, porque existen cánceres, por ejemplo, el cáncer de mama, que pierde la expresión de la ecaderina y contribuye pues a ese fenotipo matador de invasión y metástasis. Otro que puede perder, digamos, es el carcinoma del sello, que ya les había mencionado en anteriores clases, y se llama adenocarcinoma del sello a pesar de formando glándulas, bien glándulas. Y es lo mismo, su expresión de célula se pierde. Y esto es de peor, ¿no? Es obviamente mucho peor. ¿Por qué? Porque el otro, por lo menos, a pesar de que es maligno, puede romperla, tiene cogenasas, etcétera, angiogénesis y demás, pero finalmente la masa que tú puedes palpar, tocar y ver, y está. Nosotros, tiene esas expresiones de genes que sintetizan de unión, son de pronóstico. Entonces, de la invasión y la metástasis hay que mencionar también a las integrinas, que sirven receptores para componentes de la matriz extracelular, por ejemplo, la alfa-betanomas. Entonces, en general, todo esto empeora en el borde de la neoplasia, en el borde del tumor. Estén ahí entonces proteasas, antiproteasas que favorecen a las primeras para destrucción de la matriz extracelular, la basal, invasión. Aquí hay un ejemplo de adenocarcinoma en el sello. No están redonditas, generalmente se dan en el estómago. Aquí está, por ejemplo, plasma y su núcleo está rechazado hacia la periferia con anillo de sello.
primero que se nota un poco mejor. ¿Qué problema hay en esto? Lo mismo que les decía, el paciente prefiere pérdida de peso, todo eso no sé qué pasa. Le hacemos hasta una endoscopia, como no hay una bola que buscar. O sea, el endoscopista dice, pucha, mucosa sacrótica por aquí. A ver, tomaré por aquí una vía por aquí. Y no sale nada. Lamentablemente, este tumor es silencioso, esta neoplasia, generalmente en esa bola. Fíjense, es malitis plástica. Tú metes un endoscopio y tomas biopsias y te va a salir atrofia la mucosa. Dices, pero no, si me he hecho muchas veces endoscopia. Fíjense cómo ha sido submucosamente está engrosado. Tú puedes ver una bola aquí, un tumor. Y esto porque es una adenocarcinoma en serio, porque hay expresión unicelulares. Bueno, ya les había mencionado, los tumores malignos son monoclonales o polionales. En la mayoría de las veces, aunque sean algunas neoplasias malignas, pueden ser de dos células iniciales malignas, o más células. La mayoría de los tumores ya son monoclonales y que emulan mutaciones. La mayoría son monoclonales. Está mejor demostrado en las neoplasias hematopoyéticas, como ser los ya saben que linfoma es una leucemia, pero linfoma tiene masa y una leucemia es la dimensión en la sangre. ¿Y cómo se hace? Porque tienen los mismos marcadores de superficie, son los marcadores de superficie más comunes, ¿no ves? CD45, CD2, CD8, CD107, todo, listo, ¿no? En el mieloma múltiple es totalmente predecible esto que estoy contando. ¿Cuántas distribuidores de la teoría hasta la detección clínica? Ya les he dicho, 30. Más 10, una vez más, y tenemos un kilo de tumor. Entonces, esa es la ciencia cuando detectamos un humor calidad, lo que queremos que no esté ya con el fenómeno de destrucción de colágeno, con la membrana basal, angiogénica, o peor aún, que pierda su expresión de lesiones, ¿no ve? De las células. Sí. Bueno, hemos dicho que los carcinogénicos, más que la genética, son más pesados en la genética. Si no nos vamos a pensar qué es carcinogénico ambiental, la verdad, les digo, vivir es carcinogénico. O sea, así de sencillo les digo. O sea, no podemos decir así realmente, poquísimas cosas les puede decir. Esto no les va a producir cáncer. O sea, no tiene riesgo de que haya mutación y cáncer. O sea, pero no quiere decir que todos los días nosotros tenemos cáncer, sino que comer es una hamburguesa, un pollo de la esquina rostizado o un pollo a la broster. Tenemos muchos mecanismos para que esas mutaciones, que son potencialmente malignas, las reparemos, vamos a propósito o arreglemos esto. El problema es que superan nuestros mecanismos de sol, de hecho, les he mostrado la uso que puede usar y dar a los residuos de pimilina y puede hacer que el gestor no cáncer de piel, ¿no? Entonces, tenemos como dentro de los factores canónicos, factores inductores de cáncer. Y estos se clasifican obviamente en físicos, químicos, microbiológicos, pero todo depende en realidad de producir cáncer en la, ¿no? Bueno, físicos, por ejemplo, obviamente el uso de ultravioleta. Rayos X, los rayos X son básicos. Por un lado, vamos a con rayos X podemos buscar varias cosas. Por otro lado, puede decir cáncer. Y también la radioterapia puede curar cáncer. Químicos, visto, ¿no? La historia, ¿no? Del orina en los de Scott. Esto se encuentra en dólares, digamos, ahorita todos los enlatados, todo lo que compramos en el supermercado y que tiene constantes tiene esto, si acaso. Evidentemente, un ejemplo claro, caso preciso, que hemos visto un chingo de veces que es importantísimo que lo entiendan, es el virus del papiloma humano, ¿no ve? Que es un virus que viene y joroba todo el GNA en la del P53. Entonces, es bien pesada en la base molecular del cáncer, la parte ambiental. Bueno, cuando hablamos de carcinogénesis, tenemos que definir fases, ¿no? O sea, como hay una paso irreversible, pero no letal. Hasta ahí, incluso, si es irreversible, podría saber si está adecuado y no hay sobreexpresión de BC2, ¿no? Que es antitóxico. Matar la célula y que no pasa más allá, ¿no? Que es lo normal que se haga así, ¿no? Pero si hay una promoción, un segundo que mueve la aplicación de celular no ha ido a muerte celular, entonces ahí es donde empieza a haber carcinogénesis como tal. En general no pueden inducir, no hay inductores así directos que sean por sí solos, como que los agentes influenciales y además con los promotores, ¿no? O sea, la tercera fase que es el autónomo, autorregulado, ya donde no tiene el control del organismo, porque ya los protogenes y tienen fenotipo matador. ¿Cuál es la diferencia entre los carcinogénicos de acción directa y los de acción directa? En su nombre dice, ¿no? Los de directa, por ejemplo, entre los factores ambientales microbiológicos, BPH versus virus de hepatitis C. ¿Cuál es de acción directa? ¿Cuál es de acción directa? Eso ya lo hemos faltado, ¿no? Pero digamos químicamente, o sea, si vamos a hablar de química, las mostazas nitrogenadas se meten directamente al DNA y con el DNA pueden producir cáncer. Los índices deben de metabolizarse a formas activas para unirse al DNA. Por ejemplo, los hidrocarburos policíclicos, el humor que va a tener que pasar la enzima P450, recién da un carcinógeno, ¿no? Aminas aromáticas que se utilizan en el hígado y actúan sobre el urotel, por ejemplo, entonces, y puede darse de modo bacterial, donde las vamos a poner en todas las conceptos, ¿no? A ver, enumeremos carcinógenos ambientales importantes y las neoplasias que provocan.
a ver, Nancy, para la siguiente clase, ¿dónde podemos útil? ¿Por qué estaremos? ¿Dónde podría ser esa cosa que me enfrente un paciente que se ponga, dicho, benceno, pero es para la leucemia? Aflatoxina, uno, que viene del Aspergillus flavius, un factor microbiológico, puede generar hepatocarcinoma. Este es diferente que hemos mencionado anteriormente, que es la hepatitis C, que les he dicho que es crónica, grave, toda la cirrosis y cáncer, ¿no? Se van a las 3, 4, 6. El asbesto que he mencionado, para los peligrosos, y asbesto no existe en prohibido. Arsénico en piel, algunas veces se usaba este arsénico, pero no, ya muy común hasta los niños van en riesgo para eso. El níquel en cáncer nasal y cáncer de pulmón. Hidros aromáticos policíclicos en cáncer de pulmón y piel. Aromáticos, cáncer de vejiga, como la anilina. Yo no sé si para mí en el colegio todavía usar anilina, aunque no lo crean, imagínense eso. Pero actualmente ya no hay, o ojalá que no haya, ¿no? Para eso. Bueno, ¿qué pasa que los violentos en cáncer? Por ejemplo, hepatitis. El virus de Epstein-Barr, el problema de Burkitt. Bueno, además de eso, y aparte puede y también se asocia a linfoma Scott, por si acaso. La hepatitis B, ya saben, pero no es de acción directa, es por lesión y muerte. El virus de herpes 8. Este virus del herpes 8 está asociado al sarcoma de Kaposi. A su vez, ¿quién puede estar? Generalmente, ustedes han visto en semiología, en el año pasado, en bacteriología, han visto que el sarcoma de Kaposi, por si acaso, sarcoma de, entonces, sarcoma de Kaposi, hematoma en realidad, por nomenclatura, ustedes lo han debido detectar, bueno, se lo han debido enseñar como clorata, rojo, rutilante, etcétera, los bacteriológicos. Y se asocia a inmunosupresión, está asociado a sarcoma de Kaposi, a VIH. Pero aquí hay un ejemplo de carcinogénicos y indirectos en el mismo ejemplo. Un carcinogénico indirecto del sarcoma de Kaposi sería el virus del VIH, perdón, del virus de la inmunodeficiencia adquirida. Pero esa baja de expresión, esa de la inmunidad hace que haya sobreacción del virus 8. El es posiblemente carcinogénico del sarcoma de Kaposi. Otro directo, el VPH, de audio 16 de otros que existen, ¿no? Ya hace años el proyecto de toma del VPH, ya no sé, la Facultad de Medicina, por si acaso. Y esto hace, bueno, que hemos detectado que no son solo el 18, 92, más que algunos en nuestra población contaminada se han asociado a cánceres más jóvenes. La persona joven que he visto que tiene cáncer es una paciente de 14, casi 15 años, por VPH. Entonces, la explicación no es la misma, ¿no? Que cuando tienes el virus de la hepatitis C o B, que es por lesión ocular, esos directamente joroban el B3. Hay otros que de esos años se estudian como el HB1, que es un virus que generalmente está asociado a un VIH, una infección sobre el hueso, barra linfomas, que son lesiones de linfoma T. ¿Qué pruebas indican que la hipotiroidismo produce cáncer? Bueno, ya hemos visto, ¿no? De todas formas, esto está personas que no tengan, porque hay pacientes que ya nacen con la niña, digamos, y hasta tienen que estar totalmente con su vida porque le dan cáncer principalmente. Personas normales tienen las defensas, mucho tiene que ver con la exposición. Obviamente hay mayor riesgo de cáncer de piel. Por eso ahora nadie, todo el mundo dice, ay, bueno, quisiera estar bronceado, o sea, pero hay que usar pintura así, ¿no? ¿No? No saben, o les gusta de fisiculturismo para entender, no es sano, así, aunque, bueno, todos, por tema de, ¿no? Todo esto, promocionamos que haya, ¿no? La expolar, etcétera, pero a veces recomendamos el protector solar. Entonces, de piel clara versus más oscura. La melanina tiene un factor de desviación del espectro ultravioleta, por eso es que las personas de piel clara son más propensas al cáncer de piel. Bueno, ¿qué tumores se han vinculado a la lesión de rayos X o radiación grande? Cáncer de piel, leucemias, linfomas, ese cáncer de tiroides, obviamente lo hemos visto después de la bomba de Hiroshima. Pobres japoneses, después de varias generaciones, no bomba han tenido cáncer de tiroides y ahí hemos. Otros, como los sarcomas, antiguamente con pintoras reactivas se hacían los así flores, imagínense, tanta las vidas de los niños reactivos. El cáncer de pulmón, con uranio, pero les vamos a exponer de que haya uranio, no sé qué creamos del uranio, que hay el salar de Uyuni, ya no tenga filas en los gasolineros y que es lo único que tendría para vender, el litio y el uranio, ¿no? Angiosarcomas hepáticos, con el tortas, que era un contraste radiológico antiguamente, ya no se usa, porque hemos aprendido de la mala usando eso, bueno, obviamente. Viendo las bases moleculares, ya le fotos y la pues, ¿no? Esto no es una célula, esto es al microscopio, son las expresiones de genes, esto se lo puede con hibridizador, que lo he mostrado en las clases de trasplante hepático. Eso, gracias a Dios, ya tenemos en el gasto. Entonces, un patrón normal podría ser dos rojos. Lo hacemos, hacemos varias copias de esto fluorescente, ¿no? Entonces, una alteración más, digamos, la función, ese es el patrón de fusión, ¿no? Un gen se está uniendo a otro o en una locación, o la sobreexpresión, en vez de que en 2 a 4 5 como tejer 2, ¿no? ¿Cómo van los protoncogenes para convertirse en oncogenes? Puede ser por una mutación puntual
por una aplicación de genes, por un reunión de cromosomas o por una inserción de, por ejemplo, el pH, un reunión de cromosomas como el CERIC del cromosoma 8 al 14, cerca de las cadenas de la actúa como motor, por ejemplo, en forma de Burr. O que también sí que amplifica en el neuroblastoma. Se lo toma como factor pronóstico y predictivo. Ya sabes que es factor pronóstico y predictivo. O sea, tiene neuroblastoma, no solo va a pedir inmuno para el diagnóstico, sino para como factor pronóstico y predictivo va a pedir SNC. Mutaciones puntuales, hemos visto las en cáncer de pulmón, sinobeso, páncreas, el APC, hoja. ¿No? Aquí, años, muchos años ya, nada, pues no es que esto, por ejemplo, son anormal. Este es el que se llama Filadelfia, porque ahí, ¿no? Entonces, la translocación 922, que da un fenotipo de translocación 922, una proteína de fusión, nueva acá, que es la P210, esto va a unir a la RBL y una transformación. Esto es muy molecular, pero lo básico es que hay que saber que en el laboratorio de naturaleza lo puede ver inmunofluorescencia por el hibridizar todas estos, o sea, está más expresado, si se han ido a otra, pero pues todo una afán de investigación, también de terapia blanco molecular, también de factores pronósticos predictivos. Esta atracación del cromosoma 920 en las semillas mielocitas, con 90% de las, incluso con, a ver, tenemos un bebé ya para terminar, y le sacaron un foto. Y en la foto, antiguas esas cámaras digitales, ahora con celulares, las había digitales, y se logra ver que parecía una alteración, o una, no sé, en la foto ha salido mal. El pobre bebé tenía un retinoblastoma. ¿Cuál es la importancia de la insuficiencia suprarrenal? PRB es un supresor de 13. Codifica una proteína que se regula la expresión génica. El RB es fosforilizado y liberalizado, pero el RB fosforilizado aumenta más bien. La pérdida es consecuente de RB, la proliferación descontrolada. Aquí tendríamos que plantear un dilema ético-moral. Con esto termino y, a ver, para la siguiente clase me dice, si tuvieran una que tocar, pero un paciente que tiene un niño, tiene una mutación o una expresión del RB, y estamos que podemos dar un regulador que es una cirugía sacando todo el ojo y el nervio óptico. Pero no hemos determinado los añitos. Pensamos que a lo largo de su vida, tarde o temprano, y generalmente ser en la etapa pediátrica, va a tener mutación o expresión del RB del otro ojo. O sea, temprano va a tener que extirpar el ojo. La pregunta es, ¿qué hacemos como médicos? ¿Qué aconsejamos a la familia? Porque finalmente los papás van a decidir. La misma extirpar los dos, el sano y el enfermo, opción número uno. Opción número dos, solo sacar que tiene las toma y que permanezca con el ojo, con el ojito, hasta que le aparezca el cáncer rojo. Esto que puede haber el riesgo que tenemos que ver todo el tiempo, tiene controles de esto. Si no nos damos cuenta, esto podría llegar a que no solo que se ojo, sino que ya no va a ser una metástasis a nivel de cerebral. Entonces, opción, sacar los ojos, a pesar de que uno se sana. Opción dos, el que tiene cáncer quiera que el otro ojo para sacarle, ver, dicen que es la opción más correcta, más éticamente al respecto. ¿Alguna observación? Doctor, yo tenía una pregunta. ¿Se podría hablar de la soledad, doctor, que son en ese tiempo? Ya escuché que esos muertes están vivos al actual. En realidad, no se me ocurre el término correcto, pero serían inmortales como tal. Como tal quiere decir, o se quedan que no, o le pones que no se morían. Entonces, no sé cuál sería el término correcto, pero, o sea, no es la vida real. A un tumor puedes cortarlo, le puedes poner radiación, puedes poner todo eso. O sea, en el contexto de inmunidad sería no, nunca bien de vivir, eso ¿no? Es el consenso. Sí. Entonces, tenemos que no es correcto, porque mortal sería que haga lo que va a y eso es mentira. El concepto de inmortalidad va en atención siempre. Vamos a decir, lo que es más correcto. Obviamente se refiere. Ahora, ese caso, al día de hoy, a hacer persona. Hay muchos estos sobre estas personas y la prueba efectivamente la que nos ha dado el cáncer. En el cáncer hemos visto esto y hemos visto su contraparte o sea, es herencia genética en personas normales, ¿no? Y bueno, sobre todo, pues ahora hay una película que es una pinche película que es súper grotesca, donde el modelo ya no llama nada y tener unos tratamientos. En realidad no parece, o sea, como que piensen, ¿no? No, es mucho. Detrás de todo esto existe ya la base teórica, hipotética, que podría tener. No estoy diciendo que exista como tal, pero se nos dice tecnología y existe para ver esta situación de atrás, rejuvenecer, digamos, ¿no? Células, porque en general todo lo también de rejuvenecimiento y demás son llamadas, está haciendo tener el envejecimiento. Que nunca ninguno hasta la fecha, cremas y verdaderas, no es que no te vuelven juventud, sino que te detienen, digamos, que envejezcas. Pero si actual tenemos toda la información del genoma, empezar desde hace muchos años. Segundo, ya son ciertas secuencias de genes, hacen que esas células nunca deben. Y esas mismas en personas normales tienen una tremendamente larga. Entonces, sí existe la tecnología como para que podamos estimar